Rápidamente en San Mateo capítulo 24 y el versículo 21 al 22 vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor. Libro de San Mateo capítulo 24 y el versículo 21 en adelante. Cuando estén listos me dan una afirmación y comenzamos la palabra del Señor. Leemos la bendita y gloriosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque habrá entonces una gran tribulación, como tal no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Oramos. Amante y Dios y Padre Celestial, te damos las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, bendecimos esta palabra, que llegue a los corazones, a las almas, Señor, y específicamente con el objetivo con que este mensaje se ha hecho. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí yo lo leí en la versión de las Américas. Aquí está diferente, como lo tenemos en la versión popular. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El tema que vamos a iniciar esta noche es un tema sumamente profundo y, aunque voy a hacerlo lo más precisamente sencillo, es muy profundo, es un tema fuerte y habla sobre la gran tribulación. Este tema, la gran tribulación, como dije, fuerte, bastante profundo, y lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Para ello vamos a hacer haciendo una remembranza. Si hay una segunda venida, es que también hubo una primera venida. Es decir, esa primera venida, donde estamos aquí, sucedió de esta forma. Por favor, vamos a ir a las imágenes. Siguiente página. Esa segunda venida, que la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, encontramos del versículo 9 al 11 las siguientes palabras: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Allí en el Monte de los Olivos, donde vamos a ver ahorita una imagen que tenemos, el Monte de los Olivos, este lugar sagrado para el pueblo cristiano y también para el pueblo judío. Es muy interesante, múltiples de veces he tenido el privilegio de haber estado en este lugar múltiples de veces en diferentes horas, en la pura mañana, a mediodía, en los atardeceres, constantemente. Es decir, varios de los capítulos de mi último libro que escribí en Israel, ¿Quién es quién en el Medio Oriente?, los escribí en este monte, en el Monte de los Olivos. Como dije, es un monte sagrado. Casi toditito, está en la falda de él, es un cementerio judío. Todo judío, todo israelita quisiera tener el privilegio de ser enterrado en la falda de este Monte de los Olivos. De hecho, los judíos de dinero, y sobre todo los de Manhattan, que se mueren y tienen mucha plata, ellos, como tienen tanto dinero, se dan el lujo de pagar para que sus seres queridos lo entierren en el Monte de los Olivos. Y está completamente lleno.
Otros que no tienen el dinero suficiente, entonces lo que hacen es que mandan a traer tierra del Monte de los Olivos para cuando la entierran aquí y le echan un poquito de la tierra del Monte de los Olivos. Es decir, para los judíos esto tiene un significante muy profundo, el Monte de los Olivos. Y para los cristianos, con mucha más razón también. Para los judíos hay una fuerte razón, porque el profeta Zacarías dice que cuando el Señor regrese, cuando venga el rey de Sión, en poder y en gran gloria, pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos. Y hay una leyenda rabínica, o sea, de los rabinos, del Talmud posiblemente. En la leyenda de ellos dice que cuando el Mesías venga en poder y en gran gloria y ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, todos los que estén enterrados en el Monte de los Olivos van a resucitar. Ahora entiende por qué todos se quieren que los entierren ahí directamente. Y hay algo interesante. Como es un lugar santo para los judíos, como también para los cristianos, misteriosamente aquí en el Monte de los Olivos no viven judíos, sino los que viven son puros palestinos, es decir, en otras palabras, gentiles. Toda la población son palestinos, pero toda esa población palestina que aunque no comparten con el judaísmo ni con el cristianismo, hay algo que tenemos que reconocer de ellos: han respetado que ese es un lugar sagrado y por lo tanto han aceptado la recomendación del judaísmo de no poner una cantina y no poner una disco en ese lugar. Es una ciudad prácticamente, y a pesar de que es una ciudad, no existe una cantina ni existe tampoco una disco en ese lugar. Los mismos palestinos han respetado en esa manera. Ellos mismos consideran que no deben de hacerlo, que se meten en problemas con el Dios de la Biblia y que mejor no tocan en ese aspecto, o sea, no se pone algo que vaya a profanar para ellos en ese lugar. Aquí, en alguno de estos lugares, la tradición dice, la Iglesia Católica dice que fue exactamente en esta cúpula de esta iglesia donde yo estoy señalando ahora mismo. Otros dicen que es en esto, no hay mucha distancia de la una de la otra. Otros dicen que es en esta, pero la tradición general de la Iglesia Católica construyó esta iglesia en ese lugar. Dice que en este lugar fue donde Jesús dijo esas últimas palabras, donde nosotros estábamos leyendo, y que están también plasmadas en San Mateo capítulo 28 y en San Marcos capítulo 16. Cuando Él dice sus últimas palabras, Él comienza diciendo: no tengan confianza, yo he vencido al mundo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Por tanto, vayan a todas las naciones. Y mire qué interesante, en ningún momento dijo conquisten las naciones, porque esa es la nueva corriente de hoy en día, a conquistar, vamos a conquistar las naciones. Dios nunca dijo tal palabra, nunca dijo la palabra de conquistar. La palabra de conquistar es una palabra muy seria e implica muchas consecuencias. Si alguien va a conquistar un territorio y va con ejército, tiene que matar, asesinar, tiene que hacer muchas cosas. El Evangelio no asesina, no mata. El Evangelio es por gracia, es por voluntad que se pone en esa manera. Pero los falsos apóstoles de la prosperidad están haciéndole creer a la gente, a los evangélicos, que tenemos que conquistar las naciones. La Biblia nunca dijo tal cosa. Jesús dijo: por tanto, id y anunciad a las naciones este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y luego comienza a decir: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y luego decir todas estas palabras y decir, todo esto dice aquí que yo estaré con ustedes. Posiblemente esas fueron sus últimas palabras. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Y mientras decía esas palabras, una nube lo alzaba, mientras posiblemente se oía la resonancia de aquellas palabras. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. De momento desapareció de la vista de todos los testigos que allí estaban.
Algunos dicen que posiblemente fueron más de 500 los testigos que estaban en ese momento ahí, junto con los apóstoles desde Galilea. Mientras los apóstoles estaban sollozos, llorando posiblemente sus mejillas empapadas en lágrimas, sobre todo los apóstoles y los discípulos, que lo habían visto, que habían andado con él, que habían comido con él, que habían visto sus milagros. Ahora miraban que el Cordero de Dios desaparecía de sus vistas. Aquel Cordero que había estado con ellos por 3 años y medio, compartiendo las buenas noticias. Debió haber sido un momento impactante para ellos. Solo ellos podrían contarnos lo que se sintió, no solamente haber estado con él por 3 años y medio, sino verlo en vivo y a todo color, regresar al lugar de donde él vino. Es algo extraordinario, debió haber sido algo extraordinario para ellos, verlo con sus propios ojos, que el mismo Dios que había venido a vivir entre nosotros, ahora se iba frente de ellos y regresaba a las eternas mansiones celestiales. Y mientras ellos, posiblemente con sus mejillas llenas, empapadas en lágrimas, 2 varones con vestiduras blancas descienden en esos momentos y le dicen: varones hermanos y varones Galileo, a este mismo Jesús, al cual habéis visto ir en una nube al cielo, como está la siguiente imagen aquí, en una nube al cielo, así mismo Él volverá, en una nube volverá. Ese ha sido desde entonces el más grande anhelo de todo verdadero cristiano, desde la iglesia primitiva, desde los apóstoles y toda la iglesia, todo verdadero evangélico. Ha sido la más grande pasión después de haber recibido la salvación, ver algún día el retorno en vivo de ese Rey en poder y en gran gloria sobre una nube, como Él regresará, o envuelto en gloria de nube, envuelto en esa gloria de nube. Ese deseo no se lo han podido quitar nunca en 2000 años a la verdadera iglesia. Era impresionante saber que en estos 2000 años todos los paladines del Señor murieron testificando con sus labios la esperanza del retorno de Jesús. Todo. Y es interesante porque la única iglesia en 2000 años que le ha prestado menos importancia al retorno del Rey de Reyes es la iglesia que estamos viviendo en estos momentos. Es impresionante cómo en este momento hay una apatía, pero una enorme apatía en la iglesia a que Jesús regrese. Es como que hablábamos esta tarde con el pastor Willy en el programa radial El Mundo Actual. Es como que muchas de estas iglesias tienen a un Cristo, pero no el Cristo que murió en la cruz del Calvario, sino un Cristo totalmente diferente que bien podría ser, sin darse cuenta ellos, el propio anticristo a quien ellos están recibiendo. Porque la verdadera iglesia no esperamos un Cristo terrenal, sino esperamos un Cristo que vendrá en poder y en gran gloria. Y eso tiene que ser hasta el final, nuestra única esperanza en ese momento. La segunda venida de Jesús, con la segunda venida de Jesús, culminará el periodo de la cristiandad. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque de allí es cuando ya nos metemos a la gran tribulación. Con la segunda venida de Cristo Jesús, con el arrebatamiento, hay que entender que son 2 casos, que tenemos la venida de Jesús en 2 etapas, igual que su primera venida fuese en 2 etapas, su niñez y su vida pública, ya como adulto. La niñez como viene como un niño no es nacido, y su vida pública de 3 años, que muere en la cruz del Calvario. En 2 etapas fue su proceso, su niñez y su vida pública de adulto. Lo mismo, en su venida son 2 etapas, el arrebatamiento y su segunda venida en poder y en gran gloria. En el arrebatamiento, el Señor Jesucristo no vendrá a la tierra, sino que viene a los aires, dice el apóstol San Pablo. En la segunda venida, Jesús no pisa el monte de los olivos, en el arrebatamiento. En la segunda venida, Jesús pisará el monte de los olivos, el que mostramos atrás. Ahí sí pondrá sus pies en el monte de los olivos. Pero en el arrebatamiento, Jesús no viene a la tierra, sino que solo llega a un punto especial
en el espacio, en los aires, donde ahí recibirá a su iglesia, a toda la iglesia arrebatada, que hasta el último minuto antes del rapto hemos estado esperando con ansia ese acontecimiento. El arrebatamiento de la iglesia, con el arrebatamiento de la iglesia, oficialmente podemos decir que termina el periodo de la cristiandad. Entiéndeme bien, con el arrebatamiento de la iglesia termina oficialmente el periodo de la cristiandad. Es decir, como le llamamos popularmente, la gracia, el periodo de la gracia. ¿Qué es el periodo de la gracia? Que hoy en día usted no necesita ser judío, usted no necesita ser sacerdote, usted no necesita ser levita para anunciar al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. Desde el día de sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la venida del Espíritu Santo, 50 días después de su resurrección, desde ese día la plenitud de la gracia del Espíritu Santo está sobre toditita, sobre toda la humanidad, y cualquier persona, sea mexicano, sea centroamericano, suramericano, africano, europeo, blanco, güero, negro, colorado, rico, pobre, desde el momento que se convierte al Señor Jesucristo, ya tiene la facultad de tener el sacerdocio del Espíritu Santo, es decir, tiene la obligación de testificar de las virtudes del Evangelio, testificar de las virtudes del Evangelio. Y en cuanto a los ministerios, que ya es el orden sacerdotal, ya no tiene que ser directamente descendiente de la casa de Aarón, sino que todo aquel hombre que Dios escoge de entre las naciones, sea negro, blanco y todo, ya sea hombre o mujer, y a él le place levantarlo en su ministerio, en el periodo de la gracia los ha levantado a miles de miles, como lo existe hoy en día, y todos ellos están bajo los 5 ministerios. Que dicho sea de paso, ninguno de esos 5 ministerios se crearon para hacer un sistema de jerarquía, como pretenden los malvados de hoy en día, enseñando que el apostolado lo ponen ellos como un sistema de jerarquía. Ninguno de los 5 ministerios fueron hechos con cuestiones de jerarquía, sino que los 5 ministerios fueron hechos con el único y solo propósito de servir a la iglesia. Es por eso que la palabra apóstol significa, sencillamente en griego es apostolo, que significa enviados. Es lo mismo que hace un trabajo un misionero que se va para una nación a trabajar hasta dar su vida levantando iglesias y ministerios que se levantan ahí. Es enviado, sencillamente es un enviado, es un servidor. Un apóstol no es alguien que viene para ser servido, que le limpien los pies, para andar un montón de O2 exclusivos con él y que le estén haciendo todo, que le den la cucharita, que la comida en cucharita, que le sequen el sudor cuando está sudando en la prédica, en el púlpito. Nada de eso. Eso no es la condición con que Cristo creó los 5 ministerios. Los ministerios fueron hechos para servir, no para que nos sirvan, sino para servir, no para que nos sirvan. En esa manera. Y entendamos el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando Él se quitó, cuando agarró una toalla y agarró agua y comenzó a lavarle los pies a los apóstoles, dándoles enseñanza que el ministerio es servicio, no jerarquía. Entonces, el periodo de la gracia involucra que ya no tienes que ser de la descendencia de la casa de Aarón para servir al Señor como ministro. El periodo de la gracia enseña que ya no tienes que ser de la tribu de Leví para poder testificar o para poder poner las manos sobre un enfermo o para ungir a alguien si es que use el aceite a alguien, sino que tan solamente tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, acepta los mandamientos, que es bautizarte en agua, y una vez que cumple todos los requisitos, estás listo para ser usado por el Señor en tu casa, en tu trabajo, fuera de tu casa y en todo momento estás listo. Eso es lo que conocemos como el periodo de la cristiandad. ¿Cuándo termina? Con el arrebatamiento de la iglesia. Y esto es muy importante decirlo, porque en una reunión que acabo de tener con pastores en la ciudad de Atlanta, hablando sobre el tema de apostasía y las terribles herejías infiltradas en nuestra iglesia, y le decía a los pastores que la iglesia tiene que ver, antes del rapto, tiene que pasar el periodo de apostasía, porque antes nos habían enseñado, y tal vez usted recuerda, Pastor Willy, y nos enseñaron con la más grande sinceridad,
nos enseñaron que el mensaje de la iglesia de la Odisea era en la gran tribulación. Es decir, la gran apostasía, y yo lo creía como predicador con toda sinceridad, lo reconozco, yo lo creía con toda sinceridad que la gran apostasía era para el periodo más crudo de la gran tribulación, pero analizando muchas cosas, no voy a decir una revelación que he recibido, sería muy hipócrita y mentiroso estar diciendo tal cosa, no, sino analizando la misma palabra, de momento viene, porque es lo que yo creo, el Espíritu Santo te puede dar revelación, o sea, más luz sobre la palabra ya revelada. No te puede dar nueva revelación, porque si nos da nueva revelación tenemos problemas con la Escritura y el canon ya está cerrado. Pero lo que hace el Señor es darnos luz, eso se llama una ampliación de lo que ya está revelado. Más luz en esa manera, como cuando estamos en un cuarto, y recuerda todavía hace unos años, yo comencé cuando niño, cuando todavía nos alumbrábamos con candiles allá en Nicaragua, muy lugar pobre, y andábamos con un candilito ahí, yo leía, a mí me gustó leer desde niño, y en la noche cuando se iba, cuando ya teníamos luz eléctrica, pero a cada rato se iba, a cada ratito, todavía sigue pasando el mismo problema, a cada rato se va la luz, y entonces yo estaba tan emocionado que tenía que estar con un candilito ahí leyendo el libro, pero cuando viene la luz, se le abre más para leer aquella lectura, y entonces lo que significa que el Espíritu Santo nos da más luz sobre la palabra, sobre su palabra revelada, que es las Sagradas Escrituras. Y ahí es cuando descubrimos, cada día estamos descubriendo misterios y misterios y misterios y misterios en la palabra, esos misterios de esa revelación del Espíritu Santo en su palabra. Y entonces de momento, en este preciso año pasó, ante todo este espíritu terrible de apostasía que estamos pasando, pero terrible de apostasía, duro. Yo le decía a los pastores de Atlanta, fíjense pastores, que eran líderes de las denominaciones, concilio, les decía, fíjense pastores, fíjense algo muy interesante. ¿Qué caso tiene la apostasía en la gran tribulación si se supone que la iglesia ya no está? Y díganme ustedes ahora, piénsenlo pastor, piensen ustedes en lo que les estoy diciendo. ¿Qué caso tendría la apostasía en la gran tribulación si la iglesia no está? Si la iglesia ya ha sido arrebatada. ¿Qué caso tiene la apostasía? Los que se quedaron por apóstata. No le podemos añadir más apostasía que la que ya tiene. Entonces la pregunta es, entonces la apostasía no es en la gran tribulación. La apostasía es la que estamos viviendo en estos momentos, previo al arrebatamiento del rapto. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la apostasía? La finalidad de la apostasía es un ataque directo contra el cristiano. La palabra apostasía, que viene de la palabra apostesentai, que la traducción más correcta puede ser caerse del fundamento o apartarse del fundamento. Entonces, si la palabra aposentarse es caerse del fundamento, entonces Satanás, si sabe que el arrebatamiento está a la puerta, Satanás conoce perfectamente bien las Escrituras, conoce perfectamente bien las señales de la venida del Señor, conoce perfectamente bien todo lo que se está moviendo en el tercer cielo, no porque Satanás tiene acceso al tercer cielo, él no puede entrar al tercer cielo, él desde que él fue expulsado no puede entrar, pero sí puede llegar a la antesala del tercer cielo. ¿Qué es la antesala? O sea, recuerde que en el mundo espiritual la distancia no es problema. Es por eso que un demonio puede venir de Inglaterra en cuestión de 2 minutos y estar aquí. Entonces, el Satanás no puede entrar al tercer cielo, pero sí puede llegar a la antesala del tercer cielo, que es el segundo cielo. Y desde allí él puede estar viendo los movimientos que se están haciendo allá. Y entonces Satanás conoce las señales de la venida de Jesús. Conoce los movimientos que se están dando en el cielo, en los preparativos a la venida de recoger a su iglesia. Entonces, dándose cuenta Satanás y sus demonios que se ha llegado a este momento, ahí entonces Satanás lanza todos sus ataques con toditititita su fuerza, todos sus ataques con toda su fuerza de apostasía. Por eso es que el Espíritu Santo, que conoce perfectamente el futuro y se le adelanta, porque él sobrepasa todo entendimiento. Entonces, él sabía lo que Satanás iba a pensar 2000 años antes. Mire qué tremendo. El Espíritu Santo no solo sabe lo que tú vas a pensar antes que nacieras, sino que el Espíritu Santo sabía lo que el mismo diablo iba a pensar 2000 años antes que viniera el rapto.
Y por eso el Espíritu Santo se le adelantó a hablar lo que el diablo iba a hacer. Y por eso el Espíritu Santo reveló a los apóstoles el periodo de apostasía, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición y el misterio de la iniquidad. O sea, ahí ese periodo fuerte que estamos viviendo, apostasía. Ahora, ¿cuál es la realidad del verdadero ataque a apostasía? Luchar hasta lo imposible para que menos cristianos se vayan en el rapto. Por eso el ataque antes del rapto. Por eso lo que estamos viendo, y la prédica del próximo viernes, una crisis se aproxima. Es ahí en lo que hemos visto fuerte. Entonces, en el momento que suceda el arrebatamiento, cuando entendemos todo la palabra, pasó el periodo de la gracia. Quiere decir, es lo mismo que decir, terminó el periodo de la cristiandad. ¿Por qué? Los predicadores que se van a quedar en la gran tribulación, de los que vamos a entrar, los predicadores que se van a quedar, generalmente, la mayoría, porque dejemos la posibilidad de que algunos de estos apóstoles se arrepientan en los últimos meses que falten, o los próximos años, o lo que falte la venida del Señor. Dejemos la posibilidad de que algunos de ellos se arrepientan, permita Dios que sí, porque si no se arrepientan, terrible lo que les espera. Pero si muchos creen que estos grandes apóstoles de la prosperidad y estos grandes tipos hacedores y todas estas de maldades, como le llama la Biblia, que al después del arrebatamiento ellos van a ser los predicadores de la gran tribulación, no, señor. Una vez que venga el arrebatamiento, el sacerdocio a la iglesia se le he quitado. ¿Por qué se le he quitado? Porque ya la iglesia no está. ¿Cómo se le va a dar un sacerdocio a alguien que ya no está? ¿Cómo va a mantener el Señor sacerdocio de su iglesia si su iglesia ya no está? Entonces, si su iglesia ya no está, entonces ¿a quién vuelve el sacerdocio? Porque recuerde que el sacerdocio no es originalmente de la iglesia. El sacerdocio pertenecía a otro pueblo antes de la iglesia. ¿Quién es ese pueblo? Israel. Entonces, al llevarse el Señor a su iglesia, el sacerdocio vuelve originalmente ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y ahí entran los 144,000. Entonces, los predicadores de la gran tribulación no van a ser en lo más mínimo ninguno de estos falsos profetas, apóstoles o pastores negativos que se vayan a quedar, o evangelistas negativos, ninguno de ellos van a ser. El sacerdocio regresa a quien perteneció originalmente, al pueblo de Israel, los 144,000. Entonces, santo Dios, si con el arrebatamiento terminó la cristiandad, y con la cristiandad terminó el periodo de gracia, entonces entendemos lo que Jesús dijo, porque será un periodo de gran tribulación, cual nunca ha habido, ni lo habrá sino hasta entonces. Entremos a analizar un poco, punto por punto, esta situación, minutos después de que la iglesia se haya encontrado con el Señor Jesucristo en las nubes. Cuando Él reciba a la iglesia, Pablo dice que la iglesia es la novia del Cordero. En este momento nosotros somos la novia, todavía no somos la esposa. No somos la esposa. ¿Y por qué digo esto? Porque ese es el concepto que da la Iglesia Católica. Católica dice que ella es la esposa, solo que es una esposa bien adúltera, bien ramera. La iglesia todavía no es la esposa. Ya está comprada. Es lo mismo que la cultura de una boda judía. Cuando el novio se ponía de acuerdo con los suegros, si le gustaba a la muchacha, yo explico en eso bien un estudio que llamo las 10 vírgenes, explico bien ese estudio, que el candidato le echaba el ojo a la muchacha y que de acuerdo a la ley judía, el suegro no podía negarle por nada del mundo, no le podía negar la mano de esa muchacha. Mire qué bonito que era esa época, ¿verdad? No se la podía negar, por la ley no se la podía negar, pero el padre, siempre hay trampas en todo esto, pero el futuro suegro tenía la potestad de pedir un precio, y si el futuro yernito le caía bien gordo, le ponía un precio imposible de pagar, para que el muchachito se desistiera. Y de esa manera él legalmente ante los rabinos demostraba que no se la había negado. Legalmente. Él cumplía con la ley, yo no se la negué. Sencillamente yo puse el precio por mi hija en mi ley. Él no tiene la capacidad de pagarla.
Entonces, ahí viene el asunto del precio de la iglesia. Pero una vez que Él se lleve su iglesia, una vez que Él decide morir en la cruz del Calvario, una vez que Él agarra a la novia, que era el caso de lo que está contando la ley judía, una vez que el suegro estaba de acuerdo en pagar el precio, iba al campo a ganarse el precio, a buscar el dote que le ponían de precio. Una vez que lo tenía listo, él venía, reunían al rabino, reunían 2 testigos. Mire qué interesante, 2 testigos, porque 2 testigos van a comparecer en la periodo de la gran tribulación. Aparecían 2 testigos, más el rabino, que era en representación del sumo sacerdote, el novio y la novia. Y entonces venía el sacerdote y agarraba una copa de vino y lo daba a tomar únicamente el novio y la novia. Podían tomar esa copa, únicamente el novio y la novia. Y una vez que el novio y la novia tomaban la copa del pacto, a partir de ese momento, la muchacha ya le pertenecía a él, pero no se la podía llevar, sino que él se iba a la casa de su padre a preparar hogar donde iba a vivir la que ya es su desposada. No se puede decir su esposa, su desposada, que posiblemente ahí salió el invento de novia, que es lo más correcto, ya sería en este caso, su novia. Ya es su novia comprometida. Claro que hoy en día se ha desvirtuado totalmente el concepto de novia, pero volviendo al original, novia era alguien que ya estaba comprada y esta muchacha ya no podía coquetear con alguien más. Pero hoy en día nuestra juventud pues juegan y no, entonces, pero el concepto era novia, o sea que ya estaba comprada, no podía coquetear con nadie más. Y hasta que no regresara el esposo no se consumaba la boda. Una vez que ya regresaba y se la llevaba para su casa, 7 días de fiesta era de la boda. Entonces la iglesia ya está comprada. La iglesia, el novio pagó el precio y la iglesia tomó la copa con el Señor. Recuerden la copa que Él tomó junto con los apóstoles, representantes de la iglesia. Esa es la copa del pacto, Él lo dijo ahí, la copa del pacto del novio y la novia. Y desde ahí Él dijo, desde ahora no volveré a tomar esta copa hasta aquel día en que estés conmigo. Y cuánto anhelo que se llegue ese día. Por eso el apóstol San Pablo dice, las veces que comamos y bebamos esta copa, la venida del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, de ahí entonces que no aceptamos la declaración de la Iglesia Católica que de la esposa del Cordero. Todavía no es la esposa, somos la novia del Cordero. Una vez que nos encontremos con Él en la nube, como miramos en esta gráfica, una vez que nos encontremos con Él en la nube, partimos hacia la patria celestial y oficialmente se declaran 7 días celestiales de fiesta, que en el mundo serán 7 años. Al comenzar, al estar ya la iglesia en el cielo, ahora ya la iglesia está en el cielo. Y ese es otro tema. ¿Qué pasa en la tierra? Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa en la tierra? Mientras la iglesia arrebatada está presenciando el majestuoso momento de su llegada a la presencia del Señor en las moradas celestiales, en la tierra se estará desatando el más grande caos jamás visto antes en la historia humana. Basta con solo ver las gigantescas ciudades enfrentando el más grande embotellamiento producido por el rapto, que estará acompañado por un terremoto universal. A lo largo de mi ministerio he visitado las ciudades más congestionadas del mundo, como la Ciudad de México, París, Londres, Estambul, Los Ángeles, el área metropolitana de Washington, D.C. y Nueva York. Muchas veces me he quedado viendo esos enormes freeways con sus puentes de intersección. Solo imagínese el caos que se formará en todas estas naciones por semanas, solamente en las vías de comunicación. Vamos a ver una imagen aquí. Esta imagen que mirábamos aquí,
del año pasado en Houston, Texas. 2 millones de personas de Houston, Texas, abandonando las ciudades por el huracán Rita. Hubieron personas manejando en esas carreteras que desde Houston a Austin son aproximadamente casi 3 horas manejando. 3 horas, digamos. Con personas que conozco duraron 40 horas manejando en los embotellamientos. 40 horas. Ahora imagínense el día del arrebatamiento de la iglesia. Aquí estoy hablando y en el tema momentos antes y después del rapto, enseño bíblicamente que el arrebatamiento de la iglesia va a estar acompañado por un super terremoto universal. En ese terremoto universal, imagínense si el arrebatamiento es a la hora pico, en la hora de México, Distrito Federal, 25 millones de habitantes. Imagínense si es también en California, a la hora pico, que son 5 o 6 de la tarde, hora pico. Imagínense a esa misma hora en el área metropolitana, 14 millones de personas en el área metropolitana de Washington, D.C. Imagínense otra similitud de millones en Nueva York. Imagínense otra similitud de millones en París. Otra similitud de millones en Londres, con todas las ciudades aledañas a él. A la hora pico del arrebatamiento va a ser un embotellamiento descomunal, tremendo, terrible. En ese momento que se dé ese terremoto universal. Aparte de eso, recuerde que en todas las ciudades, incluyendo México, para solucionar el problema de las vías, han puesto gigantescos puentes. Esos son los puentes de intercesión. A la hora del arrebatamiento esos puentes se van a derrumbar. Así es que el caos que se va a producir, no solamente porque la tierra, las calles, las carreteras se van a romper completamente, sino que las vías van a quedar cortadas. Y la distancia de una persona para llegar a su lugar podrá ser hasta de 100 millas. 140 kilómetros de distancia de un lugar a otro. Imagínense la ciudad de Houston, si esa persona lo agarra un poquito atrás en el freeway del aeropuerto internacional de Houston y él vive en Pasadena, son casi 60 millas. 60 millas, estamos hablando ciento y resto de kilómetros. Ahora, ¿cuántos días se durará esa persona caminando para llegar? Caminando, porque las vías van a estar cortadas completamente. Sé que ahí, con el arrebatamiento, comienza un periodo de angustia, un periodo terrible conocido por la propia Sagrada Escritura como la gran tribulación. Algunos dicen, no, que la verdadera gran tribulación comienza hasta después de los segundos 3 años y medio, que los primeros 3 años y medio. Y yo lo creía también así, lo predicaba, que los primeros 3 años y medio será un periodo de paz. No, ¿cuál paz? Si va a ser terrible con el arrebatamiento. Va a ser terrible con el embotellamiento. Y nos dio una idea, y vamos a ir viendo imágenes aquí, nos dio una idea de algunos acontecimientos que han venido pasando. Sigue pasando adelante, esta es otra parte de embotellamiento. Dice, mientras millones se quedarán varados en las grandes carreteras, millones se observarán aterrorizados de cómo miles de edificios se caen ante el gran terremoto universal. Será el estado de emergencia jamás visto en la historia. La gran nación del águila no podrá ir en socorro de México y Centroamérica. Estoy hablando de los Estados Unidos de América. Esta gran nación, que díganse lo que se digan y los que hablan en contra de esta preciosa nación llamada Estados Unidos, tenemos que entender que siempre que un país nuestro de América Latina pasa una tragedia, un terremoto, los primeritos en estar con sus aviones Hércules en socorro es la gran nación del águila, los Estados Unidos de América. Pero a la hora del arrebatamiento, los Estados Unidos no podrán venir a Nuevo León, no podrán venir a Tamaulipas, no podrán venir al Distrito Federal en rescate, ayudar a los hermanos mexicanos, porque ellos mismos estarán enfrentando crisis por crisis en cada uno de sus 50 estados. Los mexicanos que siempre van en socorro de Centroamérica, siempre cuando el huracán México mandó soldados, mandó de toda clase de ayuda para ayudar a los hermanos centroamericanos. México no podrá ayudar a los centroamericanos porque México tendrá su misma crisis en cada ciudad. ¿Son esos 3 años y medio de paz? No, es un caos terrorífico. Dice, esto obligará a los gobernantes a declarar un estado de emergencia universal, donde por semana se paralizarán todos los medios de transporte, los medios de comunicación electrónica quedarán fuera por el deterioro de los satélites. Centenares de familias separadas por la emigración no podrán comunicarse con sus seres queridos por semanas o meses. Es decir, no solamente con seres queridos,
no podrán saber si se fueron en el rapto o si se murieron en el terremoto o si se murieron en los tsunamis. Recuerde que a la hora de ese terremoto gigantesco se levantarán olas. Si el tsunami que vino, que va a cumplir, ahorita va a cumplir 2 años apenas, ese tsunami levantó olas hasta de 80 metros de altura, mató 400,000 personas en solamente una hora, apenas hace 2 años. Ahora imagínense el terremoto universal. Los gobernantes están hablando de todo esto, no vamos a pasar por ignorancia. Los mismos gobernantes lo están diciendo, inclusive los gobernantes de México han estado declarando que se aproxima uno grande, un terremoto grande, y ellos dicen que no hay que descartar tsunamis de gran envergadura. Así es que miles de familias, de personas que queden vivas, pasarán semanas, quizás meses, solamente para saber si su ser querido o se fue en el rapto, o se lo llevó el tsunami, o se lo tragó la tierra. Eso va a ser una depresión tremenda en el corazón. Aparte de esa depresión, estoy explicando adelante que no va a estar la gracia del Espíritu Santo. Sigamos pasando. Aquí el 11 de septiembre nos puede dar una idea de lo que va a ser esa tragedia. El 11 de septiembre, un acontecimiento minúsculo comparado a lo que va a ser el día del rapto de la iglesia. Sin embargo, la tragedia del 11 de septiembre no solamente volvió, paralizó, aterrorizó, espantó al mundo entero y a los neoyorquinos, sino que por 8 días, se paralizó todititito el planeta Tierra en cuanto a los aeropuertos. Aquí vemos la gente caminando en aquellos momentos terribles cuando se estaban derrumbando las torres gemelas. Siga pasando adelante. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio y hasta ahora ni lo habrá. Una de las cosas terribles que ese periodo será la depresión. No olvidemos que en aquel momento en el rapto, el Espíritu Santo se habrá ido con la iglesia. Si hoy en día los aires no producen alivio, imagínense cómo será después que la bendición del Espíritu Santo ya no esté en la tierra. Si con toda la bendición que tenemos hoy en día de encontrar a Dios con ayuda del Espíritu Santo, qué horrible será en ese periodo donde no tendremos la ayuda, donde las personas que se queden no tendrán la ayuda del Espíritu Santo, consuelo del Espíritu Santo, sino un espíritu de depresión más fuerte, 1000 veces más fuerte que lo que muchas personas pasan hoy en día en esos momentos terribles. Sino también dice, también la depresión no solamente vendrá, sino también por haber perdido a sus seres queridos. Sigue pasando. Aquí vemos lo que nos da una idea, qué terrible va a ser ese día, porque no solamente en las carreteras, sino que a la hora del arrebatamiento se van a producir, imagínense las bombas de gasolina en aquel tremendo terremoto, las bombas de gasolina, las bombas o los almacenamientos de gas propano, en ese momento las explosiones simultáneas, en las ciudades, explosiones, edificios cayendo, y aquí nos da una idea, cómo la gente va a correr, espavorida, aterrorizada, espantada en aquel momento. Aleluya. Sigamos pasando. Paralelo al gran vacío que dejará la plenitud del Espíritu Santo, se desatará la invasión de demonios jamás experimentada por la humanidad, junto con el propio Satanás, que se encarnará en toda su fuerza en su Hijo el Anticristo. Estos demonios, sabiendo que les queda poco tiempo, se lanzarán con furia sobre los habitantes de la tierra, es decir, les quedará solo 7 años. ¿Por qué? Ellos sabrán que les quedó, porque en el momento que llegó el rapto de la iglesia, llegó la cuenta regresiva para Satanás y sus demonios. ¿Qué quiere decir la cuenta regresiva? 7 años, él y toditititititos sus demonios. Y conte bien, todos sus demonios serán agarrados, apresados por un ángel y lanzados al pozo del abismo. O sea, con el rapto comenzó la cuenta regresiva para los demonios. Así es que, imagínense entonces, sabiendo ellos que les queda corto tiempo. Miren lo que está diciendo aquí. Dice el antídoto: estos demonios, sabiendo que les queda poco tiempo, se lanzará con furia sobre los habitantes de la tierra. Y aquí dice Apocalipsis capítulo 12, dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 7:9. Pero sigue adelante otra vez, Apocalipsis 12:12, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero
ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Y por qué del mar? Wow, esto va a ser terrible. Recuerde que hoy en día hay cruceros mínimo de 5,000 personas. 5,000 personas es toda una ciudad. A la hora del arrebatamiento, miles de esos miles de cruceros no podrán regresar a tierra, primero por los tsunamis, estarán desconectados, estarán aterrorizados, espantados. Impresionante. Pues aquí estamos viendo entonces, y del mar dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¿Por qué dice? Porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Con qué? Con gran ira, sabiendo que le queda santo Dios. No son 3 años y medio primero de paz, no señor. La cosa comienza caliente desde el momento del rapto. Caliente desde el momento del rapto. Se cree que en ese momento Satanás empujará con toda su furia a su falso profeta, quien en ese momento se estará quitando la máscara y pelando sus verdaderos dientes. Esta bestia, con ayuda de la gran ramera y todos sus hijos falsos profetas, desatarán con toda su furia, la Inquisición, ya no contra la iglesia, porque la iglesia no está, contra los que eran miembros de la iglesia y se quedaron. Hay un proverbio en nuestra Centroamérica que dice: el que le hace un favor al diablo, con llevárselo le paga. Aquí los falsos profetas, tantos favores le han hecho los falsos profetas a Satanás y a la gran ramera, sobre todo a la gran ramera. Por eso la gran ramera tiene que ser algo. ¿Qué pecado tan abominable, aparte de los que ha cometido la gran ramera, que indiscutiblemente es el Vaticano? ¿Qué pecado tan horripilante ha cometido en estos 2000 años? Pero yo, pensando otra vez, analizando los estudios en este año, descubro que tiene que ser otro pecado más abominable antes del rapto, como para que el Señor, en la gran tribulación, cuando venga la 7ª copa, el Señor se detiene al ángel que va a derramar su copa y le dice: detente un momento. Y dice: y se acordó el Señor de la gran ramera y dijo: dale el doble del juicio y del cáliz de mi ira a ella. ¿Qué tan abominable es la gran ramera? Y yo ahora entiendo. ¿Sabe cómo lo entiendo? Cuando estoy viendo los G12, el movimiento de los G12. Dios mío, ¿cómo es posible que evangélicos tan lindos, pero tan preciosos que conocíamos, pastores que conocíamos tan preciosos, desde el momento que entraron en este movimiento, cambiaron en su totalidad? Impresionantemente. ¿Qué pecado más abominable está cometiendo la gran ramera? Lo podemos entender cuando vemos gente del G12, pero los que están envenenados, cuando uno les habla de la venida de Cristo, se disfraza el rostro de ellos, completamente se transforma el rostro de ellos. Daba testimonio a los pastores de Atlanta de un matrimonio mexicano en Dallas. En este año fuimos a comer y este matrimonio mexicano me comenzó a decir, la esposa del hermano ahí sentada, y ella dijo: hermano, mi esposo y mi cuñado son los 2 únicos convertidos en la familia. Y usted sabe cómo es una familia de clase media para arriba y católica en México, terrible. Y dijo, y como son los 2 únicos, todo el resto de la familia, que son una familia pudiente, los hizo completamente a un lado. De tal manera, dice, que solo las 2 familias hemos tenido durante todos estos años esa relación íntima. Y ellos viven en Atlanta y nosotros en Dallas. Y cada año o nosotros vamos en las vacaciones a ellos o ellos vienen en las vacaciones aquí. Este año les tocó venir a ellos, dijo. Pero hermano, mientras ella lloraba, cuando vinieron, la primera señal que algo andaba mal es que ya no vinieron a nuestra casa, sino llegaron a un hotel. La segunda señal es cuando llegaron a nuestra casa. Cuando llegaron a la casa, sus hijos totalmente diferentes, con el asunto, la alegría de jugar con sus primitos aquí. Nada, no entraron con aquel gozo, una seriedad tremenda de aquellos niños. Y cuando entraron, la primera reacción ya cuando estaban ahí en la sala fue: ¿están ustedes en la visión? Nosotros le dijimos: no, ¿qué es eso, la visión? No. Nosotros estamos con el Señor Jesucristo. Y yo, no, porque si ustedes no están en la visión, entonces
Nuestra relación terminó. Y en ese momento comenzaron ellos a discutir. Y entonces dice la señora, entonces hermano, yo comencé a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que la visión? No, estamos equivocados. Todo el tiempo estuvimos equivocados completamente. Hasta que no hayas un encuentro, tú no te vas a dar cuenta de lo equivocado que estabas. Entonces ella dice, pero ¿y entonces todo lo demás? ¿Y la venida del Señor Jesucristo? La venida del Señor Jesucristo, tú. Y dice que le dice, hermano, Él siempre nos estaba llamando para ver cuáles eran las últimas prédicas suyas que estaba grabando de la venida del Señor. Y yo le dije, entonces, ¿la venida del Señor qué? Tú que eras apasionado con los estudios de la mano volante de la venida del Señor. ¿Y qué de ellos? Y dice que comenzó la esposa de su cuñado y su cuñado se transformó y comenzó una risa jamás vista en ellos, una risa de burla. Y comenzó la hermana, delante del pastor ahí que estábamos, comenzó la hermana llorando y dijo, hermano, nunca había escuchado en mi vida la voz del Espíritu Santo hasta ese día. Cuando ellos están riendo, burlándose de la venida de Jesús, el Espíritu Santo habló por primera vez en mi vida en voz audible y me dijo, lo que tú estás viendo es la burla del anticristo reflejada en ellos. Wow. ¿Y esto es que Cristo no ha venido? Tiene que ser un pecado abominable de la gran ramera, abominable. Y podría ser esto que está pasando, toda esta gran herejía, apostasía, ecumenismo y todas estas cosas horribles, los encuentros, las cosas horribles que ahí se practican. Terrible. Ahí es cuando, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, y eso lo explico en el tema momentos antes y después del rapto de la iglesia, doy toda una explicación de eso. En el momento en que el Señor Jesucristo viene a levantar a su iglesia, bíblicamente está probado que el arcángel Miguel y sus ángeles guerreros vienen delante del Señor limpiando los cielos de toda basura de demonios. Y entonces en el segundo cielo, que el libro de los Efesios explica que está minado de potestades de demonios, incluyendo el acceso libre de Satanás hasta el segundo cielo para ver qué es lo que está diciendo el Señor y las órdenes. En ese momento Satanás ya nunca más podrá llegar ni siquiera al segundo cielo, sino que Miguel y sus ángeles, dice, pelearon contra Satanás, el diablo y sus ángeles, y ya no se encontró más lugar para Satanás y sus demonios, y fueron arrojados a la tierra, como estamos viendo aquí en esta imagen, arrojados a la tierra. Y al encontrarse en la tierra Satanás y sus demonios, se voltea con furia contra los que una vez gustaron el rostro de Jesús. Mi hermano, mi amigo, aunque yo decía un hermano antes y así lo hice, este mensaje no es exactamente, totalmente para ustedes. Posiblemente este mensaje va a quedar para muchas personas, porque hay algo por ahí que voy a hablar. Pero también es para advertencia. Mi hermano, cuídate de no caer en la apostasía en estos próximos tiempos que falte hasta que el Señor venga. Sigamos viendo. Inmediatamente todo este es el periodo de depresión, de falsedad, de mentira, cosas terribles que desatará en la gran tribulación. Como esta gráfica también nos puede dar una mejor idea de lo que va a ser ese periodo. Y la bestia anticristo, el falso profeta que en ese momento, que ahorita engaña, ahorita tiene una cara bonita el falso profeta, y todos los falsos profetas se presentan con el evangelio de la excelencia, se presentan bien vestidos, se presentan como los super ungidos, se presentan con un montón de cosas, de caretas. Pero en la gran tribulación ya no necesitarán las caretas. Junto con la bestia anticristo se quitarán la careta. Sigamos viendo imagen. La siguiente. E inmediatamente comienzan lo más duro, los acontecimientos geológicos en la Tierra. Un planeta Tierra que a causa del gran terremoto universal quedará seriamente desequilibrado. Si en estos momentos se sospecha que con el terremoto, el super terremoto de Sumatra, el terremoto que mató
400,000 personas el 24 de diciembre del año 2004. Si con ese terremoto que tuvo la potencia de 5,000 bombas atómicas, que desató 6 olas a una velocidad de 800 kilómetros por hora en su origen de reventamiento y que desembocaron a 200 kilómetros por hora en la playa, si ese terremoto grandísimo que duró 10 minutos, dicen más o menos temblando seguido, si ese terremoto se sospecha, no es algo confirmado, se sospecha que el eje giratorio pudo haberse desviado unos centímetros en este terremoto que pasó. Ahora imagínense en el universal, quedará posiblemente bien, y solo así podremos entender el tema de las 7 trompetas, los grandes desequilibrios que menciona las 7 trompetas, que habrá en una parte totalmente oscuridad, donde aquí tenemos siempre luz, 12 horas completamente de luz. Habrán días completos que no habrá luz. Para poder explicar ese trastorno, desequilibrio atmosférico, tendría que haber un desvío del eje giratorio. En ese eje giratorio se va a trastornar todo, como ya vemos esos síntomas en estos momentos. Ahora, todo lo que estamos viendo, lo tengo un tema que se llama síntomas de la gran tribulación, son los síntomas en estos momentos. Y están hablando expertos, que lo voy a tocar con mayor fuerza. Una crisis se aproxima. El deshielo del Ártico a la inundación de miles de islas, varios países durante este siglo, son algunos de los peores presagios que el cambio climático, una amenaza contra lo que en el 2006 se ha consolidado en los esfuerzos mundiales. 2 documentos divulgados en el 2006, muy críticos con esa situación, fueron relevantes por la notoriedad política de sus promotores. El primer ministro británico Tony Blair y el ex vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore. Sigue diciendo, aquí estamos viendo, ellos pronostican, apenas están presagiando hambrunas, epidemias, catástrofes. Y ahora entendemos lo que está diciendo las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas. Siga pasando. El informe patrocinado por Blair, redactado por el ex economista del Banco Mundial, Nicholas Stern, vaticina que el calentamiento de la Tierra entre 2 y 3 grados causará en medio siglo pérdidas del 5% del Producto Interior Bruto global cada año, y 200 millones de refugiados por inundaciones o sequías. Se incrementarán las hambrunas y se extinguirán numerosas especies animales. Santo Dios, estos tipos parece que se conocen en el Apocalipsis. Tenemos un gravísimo problema a nivel mundial ahorita de inmigración. 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, y en total de los inmigrantes en Estados Unidos, salió el relato hoy en día, supera los 30 millones de inmigrantes en los Estados Unidos en este momento. Solo de hispanos 12 millones, 30 millones superan en este momento. Ahora entiende por qué los americanos están asustados, aterrorizados en este momento, pero no solamente Estados Unidos, los españoles están espantados, aterrorizados, los de París están aterrorizados, espantados, una crisis. Y ahora esto dicen que 200 millones por año en esa crisis. Es la gran tribulación, señores. Sigamos. Al Gore, por su parte, alertó en un documental sobre la necesidad urgente de evitar una catástrofe ecológica definitiva, y le advirtió que si no se actúa con rapidez, el catacumbe podría llegar mucho antes de lo que piensan. Aunque para Al Gore aún no se ha alcanzado el punto de retorno, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, afirmó que nos estamos acercando a él. La tribulación, sí. Están hablando personalidades del mundo. Siga. Ya que los falsos profetas no quieren hablar de la venida de Cristo, entonces Dios está usando a los impíos. Si ellos callan, dijo Jesús, las piedras tendrán que hablar. Se nos prohíbe, se nos amenaza en las radios hoy en día cristianas. Se nos amenaza para que no prediquemos este mensaje de la venida de Cristo. Usted no tiene idea el pleito que se armó los míos pastores allí en Atlanta cuando se dieron cuenta que estaban cerrados, prohibidos completamente. Una de estas, bueno, ojalá se arrepiente, se fue porque el infierno le espera. Le habló a mi coordinador cuando estaban ofreciendo un paquete para cualquier promoción de campaña o iglesia y todo. Y cuando habló mi coordinador, sin decirle qué era, ella, oh, claro que sí, con mucho gusto, vamos a hacerle un paquete y todo. Cuando él dijo, y ella preguntó, ¿quién es el evangelista? Y él dijo, es Antonio Bolaño. Inmediatamente dijo, no, lo siento mucho, pero no puedo.
¿Y pero por qué? Porque él predica contra nuestros queridos hermanos católicos. Si él se retracta de todas esas prédicas, entonces se le abrirán las puertas aquí. Vaya, el diablo quiere que me retracte de predicar la palabra. Y nos están cerrando completamente las puertas en la radio, en muchas radios, cerrando las puertas, porque no quieren que se predique este mensaje. Los he encarado, múltiples de ellos. Dígame, ¿dónde? ¿En qué forma? Lo que estoy diciendo no es verdad. Dígame tan solamente. No tienen autoridad. Uno de los pastores del concilio confrontó a uno de este tipo que hablaba al comienzo del testimonio. Lo confrontó a él y a otro de los dos y le dijo: a ver, dígame aquí, delante, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Malaine que no es verdad? Ninguno de ellos pudo decir. Se quedaron callados porque saben que lo que estamos afirmando es basado en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué no quieren que hablemos en la radio de eso? Porque arruinamos su negocio de ellos. Ellos en este momento no les importa a Dios, les importa su vientre. Judas tiene los más terribles presagios para ellos. El apóstol Judas en el libro. Y como ellos se niegan y prohíben que se predique en la radio, prohíben que todo, entonces Dios está usando los mismos impíos, advirtiendo al mundo. Ahí. Dice, la cumbre del clima celebrado en noviembre pasado en Nairobi fue la caja de resonancia de nuevos informes de expertos y entidades que no han presagiado nada bueno para un futuro cada vez más cercano. ¡Wow! Siga, aunque esto me voy a extender más en el tema de una crisis se aproxima, solo quería tocarlo. Los acontecimientos, los cambios locos climáticos como el que hace 2 semanas acaban de tener aquí cerca de ustedes, Nuevo León. Cuando el invierno oficialmente comienza, el 23 de diciembre. Nevadas. Vamos para adelante. Aquí están hablando de ellos, que voy a detenerme en eso. En esta otra, en el tema una crisis se aproxima, lo que está hablando, praderas. Están hablando de ellos, praderas en medio de la Antártico. Praderas. Siga. El falso profeta desata la más grande persecución. Su primer objetivo será todos los evangélicos que se quedaron. En esto se unirán todos los falsos ministros de la prosperidad. Ellos denunciarán a sus propios miembros y los miembros se entregarán a sus propios familiares. Y seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Lucas 21:16. Una vez que el falso profeta lleve a la Inquisición a todos los evangélicos que se quedaron, se lanzarán contra los 144,000. Aunque el pasaje está dirigido para los 144,000, en este caso, por supuesto que los primeros que se lanzará con furia, como dije, cuando el diablo es lanzado a través de un falso profeta, imagínense, aparte de los terroríficos terremotos, catástrofes y todo, la persecución terrible para aquellos pobrecitos evangélicos. Ahora entiende por qué Jesucristo dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se ponga una piedra de molino en el cuello y se lance a lo profundo del mar. Porque si miles de estos evangélicos se van a quedar por estos abominables falsos ministros, ese pastor mejor le hubiera sido no haber nacido, como el caso de Judas Iscariote. Por las cosas terribles que se van a desatar. Vamos a ver aquí algunas imágenes. Los falsos apóstoles. Sigamos ahora aquí. Ahí desata, ahí se quita la máscara el falso profeta. Solo Dios sabrá si este papa actual puede ser el hombre. Lo único que podemos decir en un tema que tengo que se llama el nuevo papa camino al falso profeta, es que este papa tiene los más feos presagios de parte de la prensa mundial. Entre ellos le dicen el papa de la mirada fea. Ahí en la gran tribulación, una vez que venga el arrebatamiento, él se quita la máscara. Ya no necesita presentarse. Se quita la máscara. Y se presenta como el mero sumo sacerdote del diablo. ¿Sigue? Sigue adelante. Ahora uno se pregunta, ¿podría ser posible eso? Santo Dios. Lo estamos viendo con los que se han metido a los encuentros. ¿Cómo se transforman si todavía no ha venido el rapto y no ha sido quitado el Espíritu Santo? ¿Y cómo se transforman? ¿Será posible que se desate el espíritu de Inquisición?
Nosotros, Miguel Rosell, su servidor, otro siervo que conocí en Carolina del Norte, hermano Quintanilla, y otros miles más de siervos que estamos predicando esta palabra, estamos experimentando en vivo y a todo color parte de lo que será esa Inquisición. Porque por anunciar, por predicar la venida del Señor y denunciar a los falsos profetas, nos están haciendo inquisición, radio, televisión, iglesia, nos mandan de toda clase de calumnia. Tanto que yo estaba hablando al pastor, la situación estamos tan perseguidos duramente en este momento, que muchos hermanos han venido a la carga. Mi hermano, ya no camine, ya no vaya solo a las campañas, vaya que alguien me vaya acompañando. El hermano Miguel Leal me dijo: mire hermano, ahí está mi hijo lo aprecia mucho usted y todo, trate de andar, él es cuidadoso, me decía la hermana Nena, él es muy cuidadoso con usted, él va a andar, pero ya trate, evite ya de andar solo, que Dios provea para, así como lo provee usted, que provea para el otro que ande con usted, que ande solo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya, si ahorita que no está el rapto, estos tipos del G2 y todos nos están haciendo inquisición, los apóstoles, los falsos profetas, un tipo de aquí, del Valle, de Río Grande, Texas. Prácticamente yo le decía al pastor Willy, insinuó a su iglesia con las palabras más horribles contra mí en persona, pero que dice que la persona que nos habló decía cómo se transformó aquel hombre y que rápidamente el Espíritu Santo comenzó a mostrarle quién estaba en él. Y prácticamente ese hombre, si hubiera habido alguien malo ahí en ese momento, libre de eso, prácticamente le estaba dando luz verde para que me matara. ¿Por qué? Solo porque estamos predicando contra todas las sinvergüenzas que están haciendo. Ya nos están haciendo inquisición. Ahora imagínense, la gran tribulación se volteará contra todos los que se queden con la más grande furia. Y para peor, no hay ningún sentimiento, porque no hay gracia, no estará la plenitud del Espíritu Santo. Aquí vemos imágenes de la Inquisición, los curas de la Inquisición, sin misericordia. Siga. Aquí vemos en las imágenes de lo que fue la Inquisición, mientras el pueblo lo miraba, quemaban a lo que ellos le llamaban herejes. ¿Y quiénes eran los herejes? Todos aquellos que no aceptaban adorar al Papa, ni a las imágenes, ni a los ídolos, sino que aceptaban que el único Dios verdadero era el Dios de la Biblia. Y estos eran judíos y cristianos evangélicos. Durante casi 500 años en la Inquisición mataron en más de 500 años casi 60 millones de personas la Iglesia Católica. Siga pasando. Aquí Joel habla que será un día terrible, terrible, como nunca antes, el periodo de la gran tribulación. Ay de aquel día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso, dice Amós 8:9, dice: aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol en mediodía, cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, haré que toda cintura vista de tela áspera y que se rape la cabeza. Y volveré la tierra como en llanto por el Hijo único, y su final será como día amargo. Hoy en día todo esto es falso, todo el mundo pecaminoso y todo. No quiero oír nada de Dios. Los europeos, su dureza de corazón contra Dios. Ellos se presentan como muy educados. ¡Oh, qué educadísimos están! Y están hablando con usted con toda la educación. Pero en el momento que usted le menciona a Cristo, se terminó el diálogo. Y con la misma crueldad le dice: no me interesa tu Dios, ni me interesa que me hable de ese Dios. Ese es el espíritu europeo. Todo su orgullo, toda su soberbia, incluyendo con los falsos profetas. En la gran tribulación, toda esa soberbia, ese orgullo, todos esos gigantescos supertrajes finos que se compran, todo ese lujo que se dan a costilla de robar, utilizar la mentira. Pero no estoy en contra de que utilicemos un lindísimo traje, si Dios nos permite. Lo que estoy en contra es que se utilice la mentira, el engaño y la falsa doctrina para enriquecerse a costilla de eso. Pero ahí la fiesta de todos estos tipos que no quieren saber nada, la venida del Señor, nada, la venida del Señor. Su fiesta se volverá, dice Amós, terrible en ese periodo. Sigue pasando. Oh, es terrible esto, y lo tengo en un tema que se llama los 7 sellos, se desatan los 4 caballos. Eso comienza desde el primer momento del arrebatamiento. El caballo negro traerá una serie de catástrofes que ya están usando Al Gore y que están usando el primer ministro Tony Blair. Síguelo aquí.
Dice, hablan de las más terribles epidemias, perdón, ahí se sigue, las epidemias como las que se anuncian, que anuncian que va a llegar, ya lo están diciendo que va a llegar. Y que voy a detenerme más en este tema, una crisis se aproxima. Aquí estamos viendo en Asia, en esto que está enterrando este cuerpo, esto sucedió en este año, enterrando este cuerpo a causa de la gripe aviar. Epidemias terribles que se presagian en estos momentos. Los expertos dicen que solo la gripe aviar dejará no menos de 100 millones de muertos. Oxford, un científico inglés en el mes de mayo dijo estas palabras, regresame a la imagen, dijo Oxford en el mes de mayo estas palabras, dijo, una vez que la gripe aviar llegue, más o menos entre 18 meses, dijo él hablando en el mes de mayo, de si están hablando ellos para el final del año 2007, dijo Oxford, una vez que la gripe aviar llegue, habrá terminado todo el momento para prepararse y habrá que comenzar a trabajar duro para buscar suficientes ataúdes, dijo él. Siga pasando. Se desata el periodo de la marca de la bestia, que lo tengo en ese tema, Camino a la Marca, o el mundo hasta 666, todo cómo está ya en este momento, todo planificado, preparado, y que ahí se desata con toda su furia. Siga. Se desata también otro de los jinetes terribles, terrorismo se incrementa y toda clase de malignidad. Siga pasando. El caballo amarillo se desatan junto con otra de las copas, se desatan toda clase de epidemias, entre ellas, bíblicamente probada en una de las copas, la viruela. ¿Cuál es el terror y el espanto de los gobernantes en estos momentos? Los gobernantes dicen, oiga bien, que en el momento que las bestias terroristas tengan acceso a la viruela, van a crear mortandades como moscas. ¿Y sabe cómo lo dice una de las 7 copas? ¿Cómo lo dice? Dice que vendrá una plaga que será una úlcera maligna y pestilente. Doctor Pérez, ¿cuál es esa úlcera y pestilente? La viruela. Se revientan todo en esa cosa amarilla y es pestilente y contaminante 100%. En solo 15 días, dice, una ciudad entera está contaminada. En solo 2 semanas, una ciudad entera está contaminada a la muerte. Siga pasando. En esos días, en medio de la gran, ya cuando han pasado lo más terrible, algunos pasaron 3 años y medio, bueno, ya, para. Pero en ese momento se desatan otras plagas terribles. Entre ellos se produce una explosión gigantesca que contamina todos los aires de olor a azufre. Los pozos de los abismos son abiertos. Y criaturas, siguiente imagen, criaturas del infierno que han estado atados por millones de años, serán sueltos por 5 meses sobre la tierra. Siga pasando. Esas criaturas que describe Apocalipsis, lo describo en el tema de las 7 trompetas, vendrá a ser peor el destino de los que es, de la humanidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. A tal manera que anhelarán la muerte. Dice aquí Apocalipsis capítulo 9, pero la muerte huirá de ellos. Siga pasando. El día, dice una de la 4ª trompeta, habrá oscuridad en muchas zonas donde tenemos acostumbrado a tener luz del día. Habrá tinieblas. Lo que hablaba hace unos minutos, el desequilibrio del planeta Tierra. Siga pasando. Y el infierno aparecerá sobre las calles en esos días. Y la muerte y el infierno le seguían a uno de los caballos. Siga. Mientras eso se está dando, los santos redimidos estaremos en las bodas del Cordero. Y al final de los 7 años regresaremos con el Rey de Reyes, Señor de señores en poder y en gran gloria, hasta la batalla de Armagedón, para liberar a su pueblo Israel. No a liberar a su iglesia. ¿Para qué va a venir a liberar a su iglesia si va a estar con él? Él en su segunda venida no viene a liberar a su iglesia. ¿Para qué? La iglesia no va a estar ya. La iglesia se habrá ido con él. Él viene con la iglesia para liberar en la guerra de Armagedón a su pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas sobre Israel y los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Y al final de eso viene la santa ciudad del cielo,
para ser el centro de la capital mundial en Jerusalén. Y aquí llegamos a esta parte de recomendaciones y voy a finalizar con estas rápidas recomendaciones. Es muy probable que la mayoría de los hermanos de la iglesia de la prosperidad se van a quedar en la gran tribulación. Algunos se quedarán por ignorancia y la mayoría se habrán quedado por su incredulidad y su espíritu de idolatría a sus falsos apóstoles y profetas. Es muy probable que estos no tengan más oportunidad. Siempre me hacen la misma pregunta y posiblemente la tengan ustedes. ¿Habrá una segunda oportunidad en la gran tribulación? Lamentablemente no hay un respaldo bíblico. Nos gustaría decir que sí hay una segunda oportunidad. Nos gustaría. Pero teológicamente, bíblicamente no la tenemos. Todo lo que tenemos es suposición. Pero una promesa bíblica no lo hay, todo lo contrario. Vamos a ver algunos pasajes. Tesalonicenses 2:11 dice que Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean todos condenados por cuanto no permanecieron en el amor de la verdad. Los que se quedaron fueron porque no amaron, no tuvieron amor por la verdad. Fácilmente se dejaron arrastrar por las corrientes heréticas. Fácilmente se dejaron llevar por las falsas doctrinas. Fácilmente se dejaron llevar por los falsos profetas. No les importó la palabra, no tuvieron la decencia para dedicarse como los hermanos de Perea. Cuando llegó el apóstol San Pablo, ellos verificaban si lo que Pablo estaba diciendo iba conforme a las Escrituras. No, ellos, estos los herejes, no les importa la palabra. Y por eso Dios les enviará un espíritu de mentira, dice, para que crean más a la mentira, a fin de que todos sean condenados por cuanto no recibieron el amor de la verdad. En realidad no dice no recibieron. El original dice, y lo cita en varias traducciones, no permanecieron, lo que quiere decir que sí gustaron de la verdad, estuvieron en la verdad, pero no gustaron de la verdad. Les gustó andar siguiendo a todos estos manipuladores, estos engañadores, o les gustó hacer clasificación de evangelio, estos temas racistas de estos falsos apóstoles. Oh, el evangelio de la excelencia. Me gustó tremendamente la explicación que dio el pastor Willy en uno de nuestros programas sobre la excelencia, donde el pastor Willy explicó de una manera contundente que la palabra excelencia no es bíblica y que viene del humanismo. Es una palabra, es una expresión que segrega a la sociedad. No, el evangelio de la excelencia quiere decir que en esta iglesia es el evangelio de la excelencia, donde solo los de clase media para arriba tienen lugar privilegiado, los que vienen bien vestidos, los que tienen buenos carros, y muchos hasta le ponen énfasis al parqueo. Ese tipo de gente es abominable delante de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Es más, cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar al Señor Jesús, la pregunta de los discípulos fue: Señor, Juan el Bautista nos manda a preguntar que si eres tú verdaderamente el Mesías. Le responde el maestro y le dice: vaya y díganle a Juan que los enfermos son sanados, que los ciegos reciben la vista, que los mudos hablan, que los endemoniados son liberados. ¿Y qué más dice? Y termina diciendo, el propio Señor Jesucristo, y termina diciendo: díganle a Juan esto, que los enfermos, que los endemoniados, que los ciegos, que los mudos, todos ellos han sido librados, sanados. Y a los pobres, le dice, y a los pobres se les es anunciado. Ahora me vienen estos tipos con el evangelio de la excelencia. Dios no quiere racismo en su iglesia. Dios no quiere indiferencias en su iglesia. Para Dios es tan precioso el hermano más humilde como el hermano. Gloria a Dios, porque se convierte en un hermano de la alta sociedad también. Lo que lindo, ahora que salía rápidamente un momentito afuera, uno de los jóvenes que está sirviendo aquí,
Me decía este joven, tengo 4 años de convertido, y me dijo, estoy contento porque yo salí de las drogas y todo, y aquí estoy, aquí me he superado, y lo más contento que estoy es que aquí me toman parte entre los líderes. Si él se hubiera convertido en una de estas iglesias, no hubiera tenido un lugar ahí. Dios aborrece. Y posiblemente esta gente, si no se arrepiente, se van a quedar y no van a tener otra oportunidad. Pero vamos a ver algo aquí, sigamos. No, estábamos en la otra, ¿verdad? Aquí sí. Aunque no descartamos que algunos puedan reaccionar después de este acontecimiento, o sea, el rapto, y se arrepientan. Por supuesto, todos se van a arrepentir después del rapto. Todos se van a arrepentir y lamentarán, dice la palabra. Y lamentarán pueblos, tribus y lenguas. Se van a arrepentir. Sin embargo, no tenemos una sola base bíblica que nos diga que aquellos tendrán otra oportunidad. Pero mientras ellos iban a comprar, dice aquí San Mateo capítulo 25, pero mientras ellas iban a comprar llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Y se cerró la puerta. Note lo que dice. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Pero qué le respondió? Ayúdeme a leer en voz alta. Respondiendo dijo, ¿qué? San Mateo 25, 10, 11. De cierto os digo que no les conozco. Siguiente imagen. Aunque no tenemos evidencia de que cristianos de hoy en día que se queden en el rapto tengan otra oportunidad. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que miles de ellos se quedarán por culpa de sus malvados ministros apóstatas, y para ello es que dirijo estas recomendaciones. Estoy hablando de mucha gente convertida con ello. No estoy hablando de los cristianos que se han ido a meter con él, que fueron miembros de una iglesia verdadera, de una doctrina sana, pero que se fueron para buscar al falso apóstol. Estoy hablando de muchos de ellos posiblemente que se convirtieron de allí, pero que nunca oyeron hablar que Cristo viene. Esta es una posibilidad, aunque no descarto que esos verdaderos santos, el Señor les haga un llamamiento directo a ellos a la hora del rapto. No descartamos eso. Pero si se quedaran por culpa de que su apóstol falso nunca, a lo mejor puede ser aquí la ira del Señor con ellos, por lo que dice Pedro y Pablo, la ira, porque por culpa de ellos verdaderos santos se van a quedar y van a tener que sufrir el propio martirio. A lo mejor a eso se debe la gran ira del Señor contra ellos. Porque Pedro, el apóstol San Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Judas, nada bonito hablan de estos tipos. Estar atentos al mensaje de los 144,000, aunque quiero aclarar, no tengo evidencia bíblica, no tengo evidencia bíblica, es una suposición. Lo que sí puedo decir es que gentiles que no se convirtieron, o sea, que no conocieron, que no escucharon del evangelio, como las naciones islámicas, musulmana, China, eso sí tenemos evidencia, que como nunca escucharon del evangelio por su ceguera en este momento, por su fanatismo contra el cristianismo, por su fanatismo sobre todo los del islam, que no permiten nada de cristianismo ni de judaísmo. Posiblemente de ellos sí bíblicamente van a salir millones de gentiles en la gran tribulación, convertidos no por los predicadores que se quedaron, sino por los 144,000. Aunque el mensaje de los 144,000 no es para esos gentiles. Mire qué interesante. No es para los gentiles. El mensaje de ellos no será para los gentiles. El mensaje de ellos será para su pueblo de Israel. Pero como la televisión ya restaurada va a estar dando en vivo día el mensaje de estos 144,000, porque van a hacer noticias, el anticristo los va a perseguir con toda su furia y no podrán, y ellos van a estar desafiando día a día. Miles de gentiles que a lo mejor tuvieron parientes van a tener una noción de lo que fue el cristianismo. Miles de esos gentiles van a convertirse. Para ellos, estas recomendaciones. Siguiente.
Si usted no se fue con el Señor en el rapto por pertenecer a una iglesia de la apostasía o ha logrado sobrevivir al gran terremoto, aquí estamos hablando de los gentiles, ha logrado sobrevivir al terremoto, que acompañará el rapto de la iglesia, conéctese de inmediato a las noticias, manténgase al tanto de las medidas que tomará el gobierno de orden mundial, aproveche donde sea posible las ayudas inmediatas que ofrecerán los gobernantes. Luego se va a crear un estado de emergencia, va a haber racionamiento de comida y todo, tiene que aprovecharla mientras siga pasando. No debe reportarse a su malvado apóstol para decirle, estoy hablando posiblemente de gente inocente que se va a quedar, posiblemente. Porque aquí podemos entender lo que el Señor Jesucristo dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano. Estos apóstoles de la prosperidad, no se van a arrepentir, ya le di prueba bíblica, no se van a arrepentir después del rapto, o sea, para conversión me refiero. Se van a arrepentir de dolor como los impíos que se arrepienten. Los de Nueva Orleans estaban arrepentidos el día que llegó Katrina, pero 3 meses después estaban celebrando Halloween. Si se van a arrepentir, pero no para convertirse. Y ellos mismos se encargarán para congraciarse con los gobernantes, con los del control mundial. Para congraciarse, ellos mismos van a entregar. Porque van a pedir lista a los gobiernos inmediatamente. La lista de quiénes son los desaparecidos. Como el 11 de septiembre pedían lista, a ver que vengan, que haya la gente que diga, a ver quién, si se parió un departamento, infórmele, un pariente, infórmelo. Van a pedir lista. Entonces los falsos apóstoles van a dar su lista. A ver, hagan un análisis, recojan a todos sus miembros, a ver quiénes de sus miembros se fueron y quiénes se quedaron. Ahora queremos que ustedes nos entreguen a todos esos, los nombres, direcciones, donde están ubicados. Y eso, por eso estoy diciendo en esto. En la cual usted comunicará que es cristiano y que, vamos a leerlo también otra vez. No debe reportarse a su malvado apóstol para decirle que se quedó. No apunte su nombre en la lista de gobierno de los que se quedaron, en la cual usted comunicará que era cristiano y que tenía parientes que se fueron con el Señor. El gobierno de orden mundial, es decir, el G12, que eso es lo que significa gobierno de orden mundial, tratará de buscar esa lista de los que se quedaron. Siga. Aquí está la bandera de la Unión Europea que representa el cuarto imperio romano, es decir, desaldrá la bestia. Sigamos. Trate de identificar a otros cristianos que se hayan quedado y que usted sospecha que anhelan servir al Señor. Forme célula de oración. Podríamos estar hablando de los cristianos convertidos por los 144,000. Van a ganar, recuerden, ellos van a ganar multitud. Eso no lo descartamos en Apocalipsis 7. Recuerden, Apocalipsis 7 dice que hubo otra multitud que no eran de los judíos. Y él preguntó, ¿y dónde han salido estos señores? Estos son los que salieron de todas las naciones y lavaron sus ropas. ¿Qué quiere decir lavaron sus ropas? En la sangre del Cordero, que pagarán con sus propias vidas. Después, a esos cristianos quiero dirigirme yo, esos que se van a convertir en la gran tribulación, esos gentiles que no conocieron el amor de la verdad. Que no conocieron el amor de la verdad, claro, que no conocieron el amor de la verdad, porque el que conoció el amor de la verdad, ya no hay nada que hacer por él, si se quedó. Pero esos cristianos que no conocieron el amor de la verdad, pero que lo conocerán por el mensaje de los 144,000, a ellos estoy hablando. Si usted sospecha que anhelan servir al Señor, formen células de oración. No olviden que la gracia del Espíritu Santo ya no estará. Sus oraciones serán toda una batalla espiritual. Recuerdan ustedes, Pastor Willy, todos están acostumbrados en las oraciones de la mañana y todo, en ese momento duro, depresiones y todo, y eso que tenemos al Espíritu Santo. Imagínense para esos paladines lo que significará. Ahora entiende por qué en el 7º sello se hizo silencio por media hora en el cielo y apareció un ángel con un incensario y hubo truenos y relámpagos y dijo que el incienso son las oraciones de ese santo, porque será toda una tremenda batalla orar en aquel día. ¿Recuerdan ustedes que han tenido momentos difíciles de orar en algún momento? Que han venido a la iglesia y están con aquella presión y ustedes quieren orar, pero no pueden, la presión terrible. ¿Han tenido esa experiencia alguna vez? Va a ser terrible. Sigamos adelante.
Unos 6 meses después, el anticristo, por medio de su falso profeta y su falso ministro, anunciarán la imposición de la marca. En ese momento no utilicen nada de teléfonos celulares, televisión plasma y nada de internet. Si sus pastores del movimiento del G12, no ponga la más mínima confianza en él, o fue del G12, la más mínima confianza en él. Apocalipsis 13, 16, 18. En esto estoy hablando, ¿sabe por qué hablo plasma? Interesante, como todas las cosas que hace apenas 15 años nos parecían cuentos mitológicos. Pero en aquel entonces, hace unos 15 años, recuerdo que estábamos en una conferencia de Naciones Unidas. Estaba un experto en Naciones Unidas, estaba un experto dándonos una conferencia, las comunicaciones del futuro, del 2000, hablaba él, comunicaciones del 2000. Y aquel hombre, lo que estaba hablando, algunos de los compañeros míos, estábamos un poco jóvenes ahí, nos reíamos un poco. Pues, está loco lo que está hablando este, está deschavetado lo que está diciendo. Este se miró el agente 007, me decía otro compañero a mí. Entonces miró la gente 007 y aquel tipo estaba hablando y estaba diciendo que en el futuro, dijo, para el nuevo milenio, la electrónica, dijo, los teléfonos celulares van a ser una manera en que el gobierno lo podrá escuchar a usted. No solamente lo podrá escuchar, lo podrá localizar dónde está usted. ¿Qué era lo que pasó con Bin Laden y todos los terroristas cuando salió? Inmediatamente el gobierno puso aviones y todo. Y dice, el tipo tuvo que dejar de usar los celulares porque tenía una fiebre por los celulares. En todas las entrevistas aparecía con un celular, pero después del 11 de septiembre dejó de usar celulares. ¿Por qué? Porque en el momento, si seguía usando celular, lo iban a detectar el satélite. Entonces todos los celulares vienen con un chip de poder el satélite. Aquel tipo estaba hablando hace 15 años, cuando andaban aquellos telefonones grandototes y uno para hablar, con un radio colgado así. Y después dijo aquel tipo, yo siempre olvido del compañero que estaba a la par mía y dice, no, este sí ha visto la película de 007. Y decía él, las televisiones del nuevo milenio van a ser televisiones especiales, van a ser televisiones bien delgadas, pero preparadas, decía él, preparadas sin que esté sediento. Cada una vendrán ya con un chip especializado. Y como en el próximo milenio, decía él, todo el mundo va a querer tener una televisión en la sala, una televisión por cuarto, de tal manera que sin darse cuenta está poniendo cámaras gratuitas, decía él en aquel entonces. Hoy en día me sorprendió cuando un joven que estaba entrevistando en uno de los programas de CNN, está hablando de toda la tecnología, la televisión plasma, y entonces dice, ¿qué puede hacer los milagros de plasma? Y dijo, los milagros de plasma, vienen muchas cosas impresionantes, decía él, entre ellos, si el satélite quiere verte a ti, puede utilizar el plasma. Hace 15 años aquel muchacho lo estaba diciendo. Hoy poderosos ojos electrónicos por todos lados te pueden ver. Va a ser terrible, va a ser difícil estar huyendo en aquella época de la gran tribulación. En ese momento no utilice nada. Siguiente imagen. Aquí vemos la marca. Siguiente imagen. Recuerde que según Apocalipsis se tratará de formar grupos subversivos en contra del anticristo y utilizará la violencia. No se una a ellos por ningún motivo, pues el que a hierro mata, a hierro tendrá que morir. Es decir, se formarán movimientos de revolución supuestamente en contra del anticristo, pero todo es parte del mismo plan de los demonios para unir, que los que se han convertido en ese entonces vengan a la oportunidad, se unan a los movimientos de resistencia, los movimientos de liberación, a pelear, pero es parte orquestada de los mismos demonios. Apocalipsis 13 advierte que no deben de unirse. Apocalipsis 13 dice, el Señor, el que... a ver, alguien me lo tiene ahí, pastor, si me lo busque y me lo encuentra rapidísimo. Apocalipsis 13, 10. Dice, el Señor, recuerde, dice que el único que logrará vencerlo es solo el Señor Jesús en su venida. El martirio de los cristianos será inevitable. ¿Lo tiene? Dígamelo en voz alta, yo lo repito, pastor. Si alguno lleva en cautividad, si alguno va en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. A espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia. Aquí está la paciencia la fe de los santos. Y la fe de los santos. El martirio va a ser inevitable. Toditos van a tener que morir. Como esta. Siguiente imagen. Con ellas estamos terminando. Las famosas guillotinas. Posiblemente volverán para crear pánico, aterrorizar
a los cristianos convertidos de la gran tribulación, no por la iglesia, esos cristianos se van a convertir no por la iglesia, sino porque dijimos al comienzo, por el sacerdocio de los 144,000 israelitas. No la iglesia, porque la iglesia no estará. Y posiblemente van a imponer de nuevo la Inquisición para crear pánico y terror. Algunos cristianos se arrepientan y reciban la marca. Siguiente. Es probable que al comienzo de los 3 primeros años aparezcan en escena los 144,000 sellados. Ponga mucha atención a las instrucciones que ellos darán para que la misma prensa, porque la misma prensa le dará cobertura. Cuando la bestia anuncie su persecución contra los 144,000, será tiempo para que con sus compañeros de célula hagan conciencia profunda para no negar al Señor ante los asesinos de la bestia. Será momento de prepararse para el sacrificio. Siga. E inmediatamente la bestia anuncie la persecución contra los 144,000, aparecerá en acción los 2 testigos. Eso enfurecerá más a la bestia y desatará toda su furia contra los santos cristianos en todo el mundo. El sacrificio será inminente. Sea fiel hasta la muerte final. Sus oraciones serán recibidas como ofrenda en el altar del Señor. Sigan. Ahí terminamos. Estamos finalizando este mensaje. Es duro, es fuerte, fuertísimo lo que hemos hablado. No es mitología. Vea la noticia, vea lo que está presagiando los acontecimientos en este momento. Yo solamente quiero decir y quiero enviar este mensaje a los miles que van a ver esta conferencia. No se aparte del Señor en estos momentos. Si pertenece a uno de estos movimientos heréticos, si en su iglesia nunca hablan que Jesús viene, es más, ni que eres el pastor en la vida del Señor, sálgase inmediatamente de esa iglesia y busque una iglesia que crea en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No permita que nadie te robe la bienaventurada esperanza que dice el apóstol San Pablo en Tito 2:13. Permanezca fiel hasta las últimas consecuencias con el Señor. Los que permanezcamos fieles, luchando esta batalla, nos iremos con el Señor en el arrebatamiento. No cometas el error de quedarte. No existe evidencia de que sobrevivas al terremoto, ni existe evidencia de que tengas una segunda oportunidad. Mejor preparémonos ahora que escuchamos la noticia que Cristo viene pronto. Preparémonos ahora con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con todos. Preparémonos para irnos con el Señor. Que nadie nos robe, le vuelvo a decir, que nadie nos robe la bendita esperanza de la venida del Señor. Seamos fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de vida eterna. Yo voy a pedir que inclinen su rostro. Y si alguien que está viendo este video, esta conferencia en DVD, quisiera pedir perdón al Señor Jesucristo, yo le voy a pedir que allí en la sala donde está, solo cierra tus ojos y por favor repite conmigo esta oración de perdón. Solo repite conmigo esta palabra y con ello invitarás a Jesús a tu corazón. Por favor, dígalo así, con sus ojos cerrados allí en la sala donde está viendo este DVD, o a lo mejor en una iglesia abierta. Dilo así, tú ya cierra tus ojos y dilo así. Señor Jesús, repítelo. En este día yo te recibo, dígalo así, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: acepto el perdón de todos mis pecados por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Desde ahora y para siempre, digo así, eres bienvenido, Señor Jesús, a mi casa y a mi corazón. Y te pido que desde ahora me tengas en la lista de los que nos iremos contigo el día que vengas a levantar a tu novia. Amén y amén. Gracias, Señor, por todas las almas que vayan a ver esta conferencia. No lo hemos hecho con el fin de herir, de golpear, sino de advertir de lo que será la gran tribulación. Tu propio